Bueno, conocida la querella del Consejo de Defensa del Estado de la noche del miércoles, se reveló la declaración de Pablo Longueira en el caso SQM. En ella niega haberle pedido dinero a Patricio Contese, pero que los une, eso sí, una amistad, fue lo que señaló el exministro. Para profundizar en esta información vamos a conversar hasta ahora con Pedro Ortustegui, abogado querellante de la Fundación Ciudadano Inteligente. Gracias por estar junto a nosotros y profundizar en la revelación de esta declaración de Pablo Longueira, que hay harta información interesante para que comencemos a hablar. Lo primero es que él niega absolutamente estos aportes económicos, principalmente los de sus fundaciones. Bueno, buenas tardes. Lo primero es saber si esto lo entregó la Fiscalía a la opinión pública o esto se filtró. Yo la verdad es que no tengo los antecedentes antes de entrar al fondo. Entiendo que se termina con el secreto que había dentro de esta investigación. Por ejemplo, nosotros también dentro de la página web tenemos la publicación de esta información, que es obviamente parte del trabajo periodístico, en lo cual se puede acceder cuando ya se termina entonces con esto, usted como abogado también lo entiendo, estos tiempos que se establecen en los cuales existe reserva con respecto a esta materia. Por eso se da a conocer esta declaración y de hecho varios medios también en el día de hoy han dado algunos extractos de una declaración que es bastante más larga, eso sí. Sí, en términos generales, yo revisé en la mañana la declaración de Pablo Longueira, donde en definitiva, que es lo que importa, niega los hechos por los cuales está siendo investigado. Eso en resumen, la estrategia de defensa que ha tomado legítimamente el señor Longueira con su abogado defensor. Pero es importante para la gente que nos está escuchando que la información respecto, en primer lugar, a los montos y en segundo lugar, respecto a los destinatarios de los dineros de SQM, proviene precisamente de una auditoría que realiza SQM, una empresa estadounidense, donde se señala que hubo 730 millones de pesos que se distribuyeron en distintas corporaciones, fundaciones y personas naturales ligadas o vinculadas de alguna forma al señor Pablo Longueira. Y dentro de esas instituciones está la Fundación Chile Justo, Asesorías e Inversiones LB Sociedad Anónima, Fundación Amigos de Jesús, Fundación Web, Corporación de Asuntos Públicos, que es la denominada Casa de los Senadores, y una cantidad bastante importante de personas naturales que habrían entregado boletas o facturas ideológicamente falsa. Vamos a profundizar respecto a esta declaración. Lo interesante es que, si bien nosotros estamos hablando de lo que se ha dado a conocer, hay muchas respuestas, hay que señalarlo eso sí, que no tuvieron respuesta frente a lo que se le preguntaba por parte del fiscal que está a cargo de esta indagatoria. Sí hay un reconocimiento, podríamos decir, por parte del exministro de que hubo aportes o que se recibió dinero de parte de SQM, pero lo que él plantea es que siempre estos fueron de manera legal en el marco de las campañas. Bueno, nosotros como querellante, como los representantes de la Fundación Ciudadano Inteligente, tenemos una posición distinta y entendemos que estos aportes están fuera de la ley y constituyen el delito de cohecho agravado. Esto es que se habría solicitado o aceptado un beneficio económico por, en este caso, ejercer funciones infringiendo deberes del cargo. En concreto, los antecedentes que se ha logrado recabar hasta el momento es que durante el año 2010 se habría producido un intercambio de correo electrónico entre el senador en ese momento, Longueira, y el gerente general Patricio Contese. En ese aspecto, porque aquí podríamos decir que está por una parte la investigación que tiene que ver con financiamientos irregulares y por otro lado la investigación de cohecho, que tiene que ver con la redacción de esta ley del royalty minero, en el contexto de lo que se ha expuesto, que tiene que ver con recaudar recursos post-terremoto y esta facultad de invariabilidad tributaria, a la que sí se habría acogido, entiendo, en 2 ocasiones de SQM, algo que también se ha dado a conocer y ha sido así, en el fondo, comprobado. Eso representa, por cierto, una mayor gravedad respecto al tema del financiamiento irregular y la entrega de boletas y facturas. Así es, pero yo quisiera, no quiero poner pelos a la sopa, pero uno tiene que mirar este caso en particular de una forma amplia. Recordemos también que en el mismo periodo se produce
el caso denominado la licitación del litio, donde nuevamente aparece la empresa SQM en un proceso de carácter irregular, y estamos hablando de 100.000 toneladas de litio, de lo que se pretendía licitar. También durante el mismo periodo y hasta el momento, y ahora se ha sabido públicamente, está el conflicto por las 28.000 pertenencias mineras dentro del Salar de Atacama, donde nuevamente una institución del Estado, que en este caso es Corfo, que está regida y regulada y dirigida por el Ministerio de Economía, aparece nuevamente vinculado a la empresa SQM. Por lo tanto, hay una serie de hechos que a nosotros como querellantes nos llaman la atención y que es ahora producto de la investigación que está realizando el fiscal. Que va más allá del tema de la invariabilidad tributaria, que es lo que... va más allá de eso, que es lo que se conoce hoy a través de los correos electrónicos, que es un respaldo físico que es innegable, donde aparece la ley redactada por el fiscal interno de SQM. Ahora, ¿qué le parece que dentro de lo que se ha dado a conocer de esta declaración de Pablo Longueira, él plantea que él asumía también que era cierto que no se podía ver una diferencia entre las empresas nacionales y las internacionales, y además también argumenta que hubo una aprobación unánime en esta materia al momento de ser votada? Bueno, yo creo que simplemente nadie se dio cuenta, como ocurre con muchos proyectos de ley, particularmente los relativos a impuestos, donde en realidad la mayoría de la gente y la mayoría de los abogados no somos expertos en materia tributaria. Por lo tanto, me imagino yo que en el Congreso, cuando llega una norma, se hacen asesorar precisamente por la gente que maneja el tema tributario, los asesores directos de los parlamentarios, pero también derechamente por los asesores que trabajan en la materia tributaria dentro del gobierno que envía el proyecto. Él descarta que haya hablado con parlamentarios o con ministros específicamente en relación a este tema. Además, también señala que hubo cambios en esta ley del royalty minero, que por ejemplo reducía de 2 a 3 años esta invariabilidad, y además también los plazos para acogerse. Esto parte un poco de la defensa que se dio a conocer a través de esta declaración pública. Claro, pero no es lo que se le ha imputado por parte, a lo menos, de la querella que nosotros hemos presentado en el juzgado de garantía, donde los hechos conocidos, y en eso nos basamos, se refieren a los aportes en dinero que hace SQM, y por otro lado la correspondencia que mantiene con el gerente general respecto de un proyecto de ley al momento que él era senador. Es muy parecido, para que se entienda, y está muy vigente porque la gente lo va a recordar porque ocurrió hace 2 o 3 días, con el caso de Orpis, donde se relataban estos contactos entre una empresa privada, que en ese caso era Corpesca, y el propio senador. Es exactamente lo mismo, pero aquí lo tenemos circunscrito al tema del proyecto de la ley del royalty, con estos otros agregados que no se deben dejar pasar en el contexto de la investigación. Y ustedes como querellantes en este caso, ¿qué les parece el momento que se les pregunta al ex senador y ex ministro Pablo Longueira la posibilidad de que se levante el secreto bancario? Él no accede a esta petición por parte de la Fiscalía, ni tampoco a que pueda haber una investigación respecto a los correos electrónicos, tanto de su cuenta al momento de ser senador y ministro, como su cuenta personal de mail, de correos electrónicos. Bueno, aquí es muy importante explicarle a la gente, uno, la presunción de inocencia. Pablo Longueira es inocente hasta que el tribunal no decrete lo contrario a través de una sentencia condenatoria. Y también explicarle a la gente que los imputados, cualquiera que sea poderoso o pobre, para dejarlo en términos bien claros, tienen ciertos derechos. Y Pablo Longueira está en su derecho en no querer colaborar, entregando, por ejemplo, información de carácter que él estima reservada, confidencial, que son sus correos electrónicos, y también no permitir el acceso a sus cuentas corrientes. ¿Qué facultades puede tener el Ministerio Público en estos casos? Acudir ante un juez de garantía que va a autorizar la vulneración de estos derechos garantizados por la Constitución, atendido los fundamentos que explica el fiscal. ¿Para usted es importante ese punto, que se levanta este secreto bancario y también se puede acceder a la información de los correos electrónicos? Bueno, nosotros creemos que sí, y de hecho dentro de la querella nosotros hacemos referencia a las distintas personas jurídicas que constituyen lo que nosotros conocemos públicamente como SQM, porque son varios RUT de distintas empresas, y es importante revisar en cada uno de esos RUT que representan a SQM
todas sus cuentas corrientes para efectos de verificar los traspasos de dinero. Lo mismo ocurre con todos los destinatarios. No es un solo destinatario de estos fondos, sino que aparece una lista bastante larga que supera con creces más de 20 personas. Ahora, ¿cuál es su opinión y qué significa el hecho de que el Consejo de Defensa del Estado también se haga parte y sea querellante en este caso? A lo menos nosotros como los primeros querellantes de la arista de cohecho, en el caso de Pablo Longueira, es un apoyo bastante importante que una institución trascendente para el Estado, precisamente como lo es el Consejo, presente una querella por los delitos que nosotros dimos inicio o fortalecimos esta investigación. Recordemos que anteriormente las declaraciones que habían sido emitidas por parte del organismo persecutor del Ministerio Público apuntaban a la inexistencia del delito de cohecho en el caso de Pablo Longueira. Nosotros reunimos los antecedentes y analizamos lo que se había juntado, la información que se había juntado, y presentamos esta querella donde se le asignó un RUC diferente y se separó la investigación de Pablo Longueira. Por lo tanto, el tiempo nos ha dado la razón. También señalar y volver a insistir, como lo hemos hecho en todas las entrevistas, que esta es una situación transversal que afecta tanto a los partidos de la centro-derecha como también los partidos de la centro-izquierda. Esto ha sido algo transversal. Le queremos agradecer muchísimo su tiempo entonces para conversar en el día de hoy, también expectantes de lo que vaya a ocurrir con la nueva diligencia que tiene que ver con la formalización entonces de Pablo Longueira en este caso. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.